Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estamos listas, como todos los sábados, con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, Maida. ¿Y tú? Fantástico, pues. Fantástico, sí, pues estamos ya a puertas de irnos de viaje, así que estamos bien. Sí, además que este fin de semana largo o salpicado, porque en realidad el jueves es feriado rico, pero como que ya estamos en semana a puertas de partir. A puertas de partir, sí, nos vamos de viaje y eso siempre es un agrado. Nos vamos con un grupo maravilloso. Y nada, pues hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me fascina. Temas que son tuyos, porque además, aparte de que nos vamos de viaje, se acerca tu cumpleaños. Sí, pues. ¿Viste? Estamos Entonces teníamos que hablar de temas que sean entretenidos para ti, porque cuando se acerca el cumpleaños celebramos todo el mes. No, claro, o sea, yo voy a celebrar de aquí a noviembre, ¿eh? Pero la última está un poco extendido. Sí, pero es que es un número importante. Es verdad. Bueno, pero vamos a hablar, porque a ti te dicen y te decimos nosotros la zarina. Así es, pues, las harinas, sí. De todas las Rusias. De todas las Rusias, porque son varias las Rusias. Los zares se jactaban de ser zares y emperadores de la gran Rusia, que es la Moscovia, la pequeña Rusia, que es Ucrania, la Rusia blanca, que es Bielorrusia, la roja, que es la Galicia polaca y austríaca, y la nueva Rusia, que es Crimea y sus alrededores, Odessa y las costas del Mar Negro. Claro, vamos a hablar del concepto de el imperio ruso, porque Rusia se constituye y tiene una historia bastante, o sea, más corta que otros. O sea, si nosotros pensamos, hay un sustrato eslavo, las invasiones vikingas, suecas, varegas, y eso va a constituir desde Novgorod lo que va a ser el Rus de Kiev, y posteriormente a eso van a venir las invasiones tártaro-mongolas, que efectivamente van a poner en jaque a este reino que se había atomizado y por lo tanto había perdido vigor por 200 años. Y finalmente, una vez que esos son expulsados, podríamos decir, se logra constituir, y ya con capitalidad Moscú, lo que entendemos como Rusia. Pero se va a demorar un tiempo precisamente en que aparezca el concepto de imperio. Pero ya Moscú es la nueva Roma. Hay un guiño a lo imperial. Exactamente, sí, pues porque hay que pensar que, claro, en medio de la dominación mongola, que es desde 1242 a 1480, se produce la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, y entonces cae el concepto de la segunda Roma. Y entonces, precisamente, también durante el periodo de la dominación mongola, desde la zona que se conoce como el Anillo de Oro, ya desde las ciudades de Vladimir y Suzdal, va a comenzar a crecer, ya, primero un pequeño pueblito ubicado estratégicamente al lado del río Moscova, ya, que va a ser la ciudad de Moscú. Y Moscú crece, y efectivamente, cuando en 1480 Iván III, de la dinastía Rurik, que es la primera dinastía que reina en Rusia, pone fin al dominio de los mongoles, él ya se va a dar el título de príncipe de todas las Rusias. Y Moscú se transforma en la capital, en el centro hegemónico de poder de este reino. Y posterior a Iván III el Grande viene su hijo Basilio, y después de Basilio viene una figura que es fundamental en la transformación, podríamos decir, de esta Moscovia, que todavía no va a ser imperio, pero sí Zarato, que es la figura de Iván IV el Terrible. Ya, terrible porque era terrible, o sea, bueno, va a tener un reinado súper largo. Pero en realidad tiene como dos etapas, claro, porque la primera etapa expansiva, y podríamos decir tiene grandes logros, incluso un muy buen gobierno. Claro, porque él es el que va a más que duplicar los territorios de lo que era Rusia en ese momento, porque va a tomar el control del Kanato de Kazán, del Kanato de Astracán, que todavía estaba en manos de estos, en el fondo, tártaro-mongoles, y es el que inicia, podríamos decir, el avance hacia toda la zona de Siberia, ¿ya? Entonces duplica el territorio.
Y entonces lo que va a ocurrir con él es que víctima de complot, él tenía, en el fondo, miraba con cierta desconfianza a la nobleza boyarda, y muere su esposa, que era la primera Anastasia de la historia de Rusia. Y Y Romanov, él, de hecho. claro, de la misma línea de familia. Y él se convence que es la nobleza la que la ha asesinado, y la verdad es que cuando ella muere, él se vuelve loco. Y el problema es que en uno de esos ataques de locura, hoy día hay muchos psicólogos y psiquiatras que intentan analizar el perfil de Iván IV, pero no se ha llegado bien a la conclusión de qué tenía. Tal vez un poco de esquizofrenia, a lo mejor por las propias enfermedades, él mismo terminó como envenenándose y eso lo hizo perder la cordura. Pero el gran problema es que en uno de los ataques de locura va a matar a su hijo, ¿ya? Al que era el Al heredero. Zarevich, claro, exactamente. Y entonces ahí se genera, cuando él muere, viene un periodo que se conoce en la historia de Rusia como el periodo tumultuoso, porque pasan muchas cosas. Hay falsos zares, aparece la figura de Boris Godunov, ¿ya? Y en medio de ese lío, la mancomunidad polaco-lituania Invaden. invade, ¿ya? Y ahí los... Estuvo a punto de perderse Rusia. Claro, claro. O sea, de hecho la gente no dimensiona lo importante que fue en ese momento Lituania-Polonia Claro, en conjunto. era muy importante, sí. Y entonces ahí aparecen dos figuras que son Minin y Boyarsky, que son las que figuras es lo que están afuera de San Basilio. Claro, exactamente. Y uno es un príncipe, el otro es en el fondo un campesino que en el fondo dan la pelea, y además la nobleza ahí se une y deciden elegir a un personaje, se ponen todos de acuerdo para otorgarle la corona. Y ese personaje es Miguel I Romanov, descendiente de la primera, de la asesinada. De la asesinada, de la Anastasia asesinada. Y ahí se inicia la dinastía Romanov, que va a ser la segunda y última dinastía que reina en Rusia, que va a reinar 300 años, o sea, desde 1613 hasta 1917, cuando con la revolución el zar Nicolás II y toda su familia van a ser asesinados por órdenes de Vladimir Lenin. Claro, pero todavía no podemos hablar de imperio ruso, pero sí ya dentro de los Romanov, la figura de Pedro el Grande es esencial, pero además Pedro el Grande decide autodenominarse imperator, no Basileo, porque Basileo habría sido bastante más lógico porque eran los herederos de Bizancio, no solo por ser la tercera Roma, la caída de Constantinopla, sino que además porque habían heredado esa tradición ortodoxa. En el momento en que San Vladimir de los Rurik se había convertido a esa religión. Claro, eso, y después porque Iván III el Grande, el mismo que pone fin al yugo tártaro, se casa con Ana Porfirogeneta, que era cuando la nieta del emperador bizantino, y ella es la que introduce, podríamos decir, como todo el ceremonial que venía de Bizancio, y ahí es cuando toman en el fondo el águila bicéfala como el escudo. Entonces lo lógico habría sido que hubiera sido el título de Basileo, pero Pedro va a decidir nombrarse imperator, ya como diciendo, soy descendiente y sucesor de la primera Roma, no de la segunda. Claro. Ya Iván IV, eso sí, se había hecho nombrar, había en el fondo, se adopta el título de zar, ¿ya? Y empieza a ser el zarato ruso, y zar, bueno, también viene de César. ¿Ya? Pero claro, es con Pedro el Grande en 1721 cuando ya se comienza a hablar de imperio ruso. Y eso es porque Pedro el Grande va a decidir reformularlo todo, y en algo muy poco ruso, la verdad, va a decidir que Rusia tiene que ser una potencia marítima, ¿no? Y eso no tenía mucha opción, si no tenía salida al mar. O sea, más bien, sí, tenía salida al mar, pero el salida al mar por el norte se congelaba, por lo tanto, en rigor, no era una salida, era, podríamos decir, está estancado. Pero claro, él va a tener esta obsesión desde pequeño, cuando a él lo aíslan, porque él va a gobernar junto con su hermano primero, pero tiene una hermana mayor que se va a dar cuenta que, que Pedro es inteligente y lo aísla, y precisamente en la zona del Anillo de Oro había un laguito donde él jugaba primero en juego con barquitos, pero posteriormente visualiza que eso puede ser fundamental. Y posteriormente, ya cuando su hermano muere y él toma el poder, viaja. Y es ese viaje el le ver cambia, a Occidente, claro, porque va a ir a Holanda, que es una potencia marítima, una potencia comercial, una potencia que había inventado una serie de instrumentos financieros que se había hecho al mar.
y que había cambiado literalmente la potencialidad de riqueza. Claro, claro. Y él mismo va a visitar, por ejemplo, ahí los astilleros, va a ver cómo se construyen en el fondo estas embarcaciones, va a estar en Inglaterra también. Y entonces, claro, se da cuenta lo que ocurre en el lado occidental, lo distinto que es a Rusia, y él mismo va a llevar a Rusia alrededor de 900 especialistas en distintas cosas que los invita, porque se da cuenta que lo que tenía que hacer era transformar, ¿ya?, Rusia. Y va a tener que regresar de ese viaje porque se produce una revuelta, ¿ya?, la revuelta de los Streltsy, una revuelta que estaba maquinada por su propia media hermana, que era Sofía. Y entonces regresa y ahí se produce el cambio, ¿ya? Y ahí hay un cuadro magnífico de Surikov, ¿ya?, la ejecución de los Streltsy, donde aparece el implacable, ¿ya?, y los va a mandar a colgar a todos en la Plaza Roja. Va a encerrar a la hermana. La hermana la encierra en el convento de Novodevichy. Sí, pues y ahí le manda y le pone... Le manda un regalito. Hay otro cuadro que le manda un regalito y que en la ventana está la cabeza de uno de los probablemente amigos de ella. Mira, los cabecillas del sí, levantamiento, claro, o sea, para que lo tengas de recuerdo. ¿Les gusta esto que recuerden las cosas? Sí, pues sí, no, a Pedro le va a gustar lo de los recuerdos de las cabezas. Y le gustan las cabezas, era como sí. un poquito... Sí. Celta, digo. Sí, claro, sí, absolutamente. Y entonces, bueno, ahí dice ya, lo voy a cambiar todo. Y cambia hasta la forma de vestir, o sea, obliga a la nobleza a comenzar a vestirse a la usanza europea, manda, o sea, decreto de que había que afeitarse las barbas, ¿ya?, porque los rusos eran esa nobleza con las barbas largas, con esos abrigos de piel así de Marta Sibelina largo, va bien de acuerdo con el clima en Rusia. Sí, por supuesto. Y él los manda a ponerse panty y zapato taco alto, ¿ya? Y entonces, bueno, lo transforma todo. pasado frío. Sí, frío. Y la gran transformación va a ser cuando, en el fondo dice, tengo que ser una potencia marítima, ¿cómo lo hago? Podría ser por el Mar Negro, o sea, por el sur. Y ahí va a enfrentar a los turcos. Claro, va a tomar el Azov. Va a tomar el Mar de Azov, pero va a firmar una paz, con lo cual va a decir, ok, dejo eso tranquilo y va a mirar al norte. Y mira al norte, y en el norte la gran potencia en ese momento era Suecia, y entonces entra en una guerra que se llama la Guerra del Norte para enfrentarse a Suecia, que es una guerra donde se enfrentan varias potencias en ese momento. O sea, en el marco de las guerras incluso sí, continentales. Claro, ahí Luis XIV en ese momento estaba haciendo de las suyas. Pero él entra para enfrentarse a Suecia. La primera batalla, que es cuando la batalla del Narva en 1700, le va pésimo. Pero a pesar de que le va pésimo, él camina ahí por esa zona donde, ahí caminando a el río río Neva, la playa, donde entra el Neva, va a decretar literalmente como por una visión, porque asimismo lo describe el propio Lando Figgins en su libro, como que pasa una águila y marca una cruz y dice, aquí habrá una ciudad. Pero además era como imposible. Imposible, porque era una zona llena de pantanos, o sea, el río marisma. Entra, el río se congela, oso, marisma. No, o sea, y se inunda. Uno se da cuenta de eso, ¿te acuerdas cuando uno hace el viaje en tren de San Petersburgo a Moscú? Cuando uno ya sale de San Petersburgo, uno se da cuenta de que efectivamente hay agua. O sea, incluso adentrándose hacia el continente, se ve la cosa como pantanosa. Y entonces ahí uno se da cuenta de que San Petersburgo es una ciudad completa y absolutamente artificial, construida solo porque Pedro el Grande dijo, aquí habrá una ciudad y lo imposible puede ocurrir. Y lo imposible será posible. Ocurrió. Pero además él pone a disposición todos los recursos de la nación para construir esta ciudad. Por lo tanto, todo árbol que se corte en Rusia, toda piedra que se saque de las canteras en Rusia, tiene que ir a San Petersburgo. Claro, y eso incluso todos los barcos poder, digamos, hacer los cimientos. Claro. Porque excavaban y, o sea, a 1 metro encontraba agua. Claro, incluso los barcos que comienzan a llegar, ya cuando la ciudad ya se está construyendo, que llegan a comerciar, tenían en el fondo como por obligación, tenían que traer en el fondo materiales de construcción para la construcción de San Petersburgo. Y la construye a una velocidad impresionante. Y el tema es que, bueno, va a tener un éxito y va a decidir ahí en una islita, que se llama la Isla de las Liebres, hacer una primera fortaleza, que es la fortaleza San Pedro y San Pablo, y eso se considera el acta de fundación de San Petersburgo. Y después, finalmente, va a derrotar a los suecos en la batalla de Poltava. Que siempre la va a celebrar como algo muy importante. La celebra como algo muy importante. Hay que pensar que Poltava está hoy día territorio ucraniano. Entonces hay que darse cuenta de que esa historia siempre estuvo sí, o sea, son dos naciones que están sumamente ligadas, y eso en gran medida explica lo que estamos viviendo hoy día por allá. No me cuentes más. No te cuento más. Vamos a comerciales y volvemos.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Rusia. Estamos hablando de Pedro el Grande. Ha fundado San Petersburgo, le ha ganado a los suecos en Poltava y por lo tanto va a continuar con unas reformas transformadoras, Claro. que buscan convertir a Rusia en Occidente. Rusia no es Occidente. No, pues Rusia no es Occidente, Rusia se occidentaliza porque Pedro el Grande así lo quiere. Lo decide. Claro. Y Por decreto. Por decreto. Y la ciudad de San Petersburgo es el mejor ejemplo de eso. Sí. Porque, bueno, él va a decidir que en el año 1713 pasa a ser la capital de Rusia, porque él tenía, desde su propia infancia, donde él vio morir a sus tíos, a su familia, empalados y tirados así de los balcones, una cosa, una tragedia. Entonces él tiene como ese recelo de esa Rusia moscovita. Entonces tiene que ser europea. Y por eso San Petersburgo es una ciudad la menos rusa de todas las ciudades rusas. Sin duda. La más europea. Y con los canales barroca, que emula. claro. Barroca, sin duda, racionalista, fachada continua. Claro. Los canales que emulan a Venecia y a Ámsterdam. Ámsterdam, donde él había estado. Ese orden, esa planificación. Sí, eso es pues, lo absoluta. importante. Y ahí va a ser traer arquitectos. O sea, el primero importante. Rastrelli. También Claro, después. primero Domenico Sí. Tracini y Sí. después Bartolomeo Rastrelli. Pero que también va a son- estar Lenotre, o Sí, sea, los- digamos, muchos claro, de los porque- que habían estado en Versalles. Claro, porque él en esta obsesión, ¿da?, de ser occidente, claro, lo va a reformular todo, le va a quitar poder a la iglesia, va a formar un ejército, o sea, va a dar profesional y dar la orden que cada familia tenía, cada 20 familias, entregar un hombre para el ejército, después cada 80 para la caballería, o sea, una cosa brutal. En medio de todo eso, se obsesiona en el fondo con querer ser occidente y empieza la construcción de los palacios, y los palacios rusos hay que decir que son de otro planeta. Sí, De otro pero el Montplaisir, que es su lugar, que es como, Mi delicia. claro, Vamos a decir. mi delicia, que es pequeño y que es manejable. Sin duda, todos esos que tienen tamaño manejable son lejos los más Más, sí, po. placenteros. Sí, porque uno se imagina que uno podría vivir ahí. Uno podría po. vivir ahí, claro. pero En el los otros, Pero en el Palacio Invierno no. Po. o Imagínate sea, que el Palacio con mil y Invierno. tantas 1100. habitaciones, me muero. No, No, solo o sea, pensar, o sea, no hay rumba que aguante. no, sacudir, No, atroz, espantoso. limpiar vidrio. No, limpiar vidrio. Además, no, ya me Sí. deprimí. Claro, y entonces, mira, y tiene cosas como la ciudad, como por decreto, como el clima no acompaña. La ciudad de San Petersburgo, claro, tiene esa fachada continua, pero los edificios están todos pintados de colores. De colores, para que no Entonces, se deprima la Claro, gente. hay calipsos, hay verdes, amarillos. Es magnífica la ciudad. Y en el fondo, desde él, además, parte esta cosa, lo que me quedé pensando. Su lugar favorito es este Montplaisir, después él construye Peterhof, que Sí. se dice que es el Versalles ruso, pero desde él se introduce esta tendencia en Rusia de hablar francés. ¿Ya? Sí. Él obliga a la nobleza a aprender a leer y escribir, bueno, y se impone el francés. Y va a imponerse y va a ser la lengua de la nobleza, la lengua culta, hasta que aparece mi queridísimo Alexander Pushkin, que es en el fondo el creador de la literatura rusa moderna, el primero en Y comenzar de a escribir ensalzar el en ruso. ruso. Claro, él tenía su nana, su nodriza, que le contaba los cuentos populares, y ahí viene como el resurgir de esa Rusia que estaba ahí, una Rusia que era verdadera, pero que en el fondo se había occidentalizado a la fuerza, y eso marca esa tendencia que existe en esta Rusia entre lo que son los eslavófilos, que destacan esta cosa más eslava, y lo que son los occidentalistas, que son los que miran a Y que va a Europa. estar presente todo el tiempo, Todo el si uno tiempo. piensa más adelante, mucho más adelante, pero en la época de Tchaikovsky va a estar como entre Tongoy y los Vilos. Los rusos lo consideran muy occidental europeo, claro. y los europeos lo consideran muy ruso. Entonces como que quedó como un personaje de la nada, pero por lo mismo esa mixtura lo hace porque bien tú dijiste y hablaste del arte ruso, digamos, cuando hablamos de la muerte, digamos, de la matanza de Pedro el La obra Grande, de Surikov, ¿sí? de Surikov, exactamente, que tiene una fuerza muy particular, pero la música también. Sí. Hay algo muy particular de este encuentro de culturas que probablemente genera algo inmensamente sublime, pero que tiene un algo que efectivamente apela a una emocionalidad que va más allá que Occidente. Sí, absolutamente. Y por eso es que Rusia es sublime, ¿ya? Por Pero una es de parte, temer. pero es tremenda. O sea, hay personajes ahí, Iván IV,
No, y el propio Pedro el Grande, el Grande es magnífico. Y Joseph Stalin, pero, nomás para decirte, por el amo supuesto, del mal, por supuesto, pues. pero ahí estás hablando del punto ya más de maldad en sí misma que escapa a todas las cosas, pero el propio Pedro el Grande es magnífico, tiene visiones, es un estadista, cambia a Rusia bien por decreto, pero la enrola hacia una transformación, pero también es un hombre tremendamente duro, porque es más, él va a tomar una segunda esposa, va a repudiar a su primera, va a tener un hijo que se va a rebelar un poco contra él, que va a querer complotar, lo va a tomar preso, lo va a juzgar y posteriormente lo va a condenar. Y esa condena, estaba condenado a la horca, pero no alcanza a cumplirse porque se suicida Sí, en prisión. Pero él no muestra ningún remordimiento, sino que al día siguiente hace fiesta. Pero no solo eso, sino que posteriormente con su nueva mujer, esta Catalina, que la conocía como la lavandera, porque era una mujer, digamos, bastante menos pulida, digámoslo así, y con una educación bastante baja, pero ella en un momento, después de que ya se casan, porque primero se casan en secreto, después se casan formalmente, pero por ahí las malas lenguas decían que tenía un amante. ¿Y qué hace Pedro? Pedro agarra al amante, le corta la cabeza, se lo pone en un florero. Un florero, o sea, y la cabeza la pone en el alcohol y se la deja de adorno en la pieza. Exactamente, como para decirle... No te vayas a ocurrir. Claro, no se te vaya a ocurrírtele. Claro, ese es el destino que le espera si se te ocurre tener un amante. Y claro, y ella tenía... no tenemos certeza, pero si ella tenía amante, era porque él se casa con ella por segunda vez, o sea, oficialmente cuando ella finalmente lo salva casi de la muerte en una batalla con los turcos, y ella decide entregar su joya. Y entonces él ahí como que la reconoce y se casa oficialmente, pero igual parece que, no sé, en las biografías algunas dicen que él a lo mejor sentía cierta poca vergüenza, claro, entonces no la llevaba en todas las campañas, en todos los viajes, y entonces como la dejaba sola es que ella habría caído en los brazos, ¿ya? De alguien que le hacía compañía, pues oye. Bueno, pero claro, Pedro es clave en eso, en toda esta occidentalización. Con él comienzan a aparecer las academias científicas, sí, claro. O sea, toda la cosa más europea. Pero el problema es que al morir su heredero, va a haber un conflicto posterior, porque claro, él va a tener hijas, mujeres con la lavandera, pero va a haber un periodo ahí bastante confuso de reinos que finalmente se estabilizan cuando una de las hijas de la lavandera, Isabel, llega al gobierno. Claro, y ella Isabel, va a ser de armas tomar. Sí, de armas tomar también, Isabel Petrovna. Ella va a ser muy cercana en ese momento a María Teresa de Austria. Van a enfrentarse en ese momento al gran enemigo María Teresa en la guerra de sucesión austríaca y en la guerra de los 7 años, que era Federico el Grande de Prusia. Y aquí ocurre algo increíble, porque Rusia comienza a tener grandes éxitos en las batallas, le gana terreno, o sea, hubo un momento en que esa Prusia, la casa de Brandenburgo, casi desaparece, pero ocurre el milagro de la casa de Brandenburgo, y el propio Federico el Grande le escribe a un príncipe, uno de sus amigos, y le dice, no sabe, he tenido una gran noticia, ha ocurrido un milagro. Y ese milagro es que Isabel Petrovna había muerto, y cuando ella muere, asume el que era su sobrino, el hijo de su hermana, que es el zar, emperador Pedro III. Y ese Pedro III era filo prusiano. Bien bruto. O sea, a ver, era absolutamente estúpido en todos los sentidos. Era infantil, jugaba a los soldaditos de plomo, pero le gustaban los prusianos por lo mismo. Y le gustaban los prusianos a un nivel que va a intentar no solo hacer cambios hacia Prusia, sino que va a terminar con las guerras y le va a devolver todo lo que habían ocupado de Prusia. Eso es lo primero, o sea, Federico no lo voy a creer. Pero aparte de eso, después va a intentar hacer reformas tanto en el ejército, incluso en la indumentaria, sino que también va a hacer reformas dentro de la Iglesia Ortodoxa para que de alguna manera se incorpore casi al luteranismo. O sea, claro. Absolutamente y eso hace que la Iglesia se le vaya en contra, y eso es lo que le va a permitir a quien era su esposa, su mujer, convertirse en el segundo personaje fundamental en la historia del Imperio Ruso, que es Catalina la Grande. Catalina, que no es Catalina, se llamaba Sofía Federica Augusta,
de Anal Zerbst, era una princesa alemana, noble, pero ahí como de poca monta, podríamos decir, que es la elegida para casarse con este Pedro III. Una mujer brillante, brillante. Ella misma, están las cartas de Catalina, así que uno puede leerla a ella de puño y letra. Ella sabe perfectamente bien que no es una mujer buena moza, pero sí sabe que encanta, que tiene un poder de seducción brutal, que es cultísima. Sí. Se devoraba los libros, o sea, hablaba idioma. Mira, aprende el ruso mejor que los propios rusos. Y ella tiene ansias de poder. Y va a casarse con un matrimonio desgraciado con este Pedro III, porque no se puede decir otra cosa. Nada más se demoran 9 años de hecho, en poder consumar ese matrimonio. Él tenía una serie de problemas que se solucionan cuando él se opera, pero en realidad para ella fue una presión, porque ellos se casan antes de que Isabel Petrovna muera, y por lo tanto Isabel Petrovna va a presionar mucho a Catalina para que tenga un hijo, porque eso es lo único que afirma el trono. Claro. Entonces cuando nada resulta, y después de que ya se ha operado y las cosas están incluso complicadas, le va a recomendar que busque amante. Y Claro. Catalina lo va a tomar al pie de la letra. Sí, el primero va a ser Sergei Saltykov. No, y que ella dice que es espléndido, y la verdad es que ella tiene que haber es horrible. vuelto en llamas, tiene que haber estado. Pues piensa, imagínate casarte, que pasen 9 años. Y entonces, claro, aparece este Sergei Saltykov y ella dice, claro, bello como el amanecer, y era un hombre horroroso. Pero bueno, ella se enamora. Es que ninguno era muy buen mozo. No, Porque, claro, después va a venir el Poniatowski. polaco, Poniatowski, que yo creo que tal vez si uno le saca la peluca y le cambia, sí, ya Poniatowski tiene que haber andado tiene bien. que haberse visto un poco mejor. Los Orlov, no. Que posteriormente un poco para mencionar, y Potemkin tampoco. No, para nada. Después de Potemkin, algunos dicen que con Potemkin a lo mejor se casó. ¿Ah? Se hablaban, ellos se escribían y se decían De esposo. amada esposa, sí. No está claro, pero y después ella ya mayor tiene varios amantes más, jóvenes, así que ahí tienen que haber elegido bien, yo creo. Puede ser. Sí. Yo creo que podía elegir lo que quisiera. Sí, pues Ahora, en tenían todo todo caso, eso. era generosa, porque en San Petersburgo están los palacios, los favoritos, y Sí, por pagaba eso, bien. Grandes regalos, sí, grandes regalos. De hecho, el gran éxito, podríamos decir, de Catalina tiene que ver con el hecho de que ella, bueno, el tema es que cuando ella se corona, finalmente al marido lo asesinan, ¿ya? Ella se da cuenta que él la va a repudiar y por lo tanto hacen un complot, sacan a Con Pedro los III Orlov. con los Orlov, exactamente, y ella se corona como emperatriz. Y la iglesia la apoya precisamente por lo que tú decías, por el hecho de que Pedro III se había ido en contra de la iglesia ortodoxa. Y entonces ella logra coronarse emperatriz, pero a los 6 días de que se corona, Pedro III aparece muerto. Ups. Se les pasó la mano a los que lo tenían preso. Y entonces ella se da cuenta de que ella, regicida, tiene que congraciarse con el pueblo ruso. Bueno, pero ahí va a ser la figura de Voltaire, su principal, podríamos decir, que le va a hacer publicidad, porque Voltaire no solo va a escribir de Pedro el Grande, porque ya en el fondo va a acercarse a Catalina y va a decir, se le atribuyen algunas bagatelas, como diciendo que son de índole personal. Yo no me meto en su vida personal, pero eso además es bueno, dice él, porque teniendo este pecado, tiene que esforzarse por congraciarse con el mundo. Claro. Y de hecho no solo se congracia con el mundo, la terminan llamando los propios rusos madrecita. Madrecita, sí, pues, y ella se va a hacer íntima amiga de los ilustrados, no solo Voltaire, Diderot, D'Alembert, los va a llamar para que vengan a Rusia. Ellos van a ser los principales promotores de sus marqueteros, y los mejores en Europa, porque van a hablar de ella como la Augusta Maravilla. La van a llamar la Semiramis del Norte. Semiramis del Norte, eso me gusta. Pero claro. Y ella llega a decir en algún minuto, para congraciarse con los rusos, sangradme hasta la última gota de sangre alemana para que yo solo tenga sangre rusa en las venas. Sí. Y es inteligente, sus vestidos, ella nunca puso un pie en un campo de batalla, pero sus vestidos eran de los mismos colores y el mismo diseño que los trajes del ejército, de la armada. Hizo un nakaz, ya toda una disposición de principios para que Rusia fuera el país que se gobernara más justo en el mundo. Bueno, finalmente eso no resultó. Pero brillante. tenía un ideario, si ella Sí. tenía la visión de estadista y va a hacer una serie de transformaciones, va a tener que aplacar algunos problemas,
Pero efectivamente esa visión de extender a Rusia va a poder concretarse de un modo magistral cuando junto con Potemkin se convierten en dinamita, literalmente, porque él era 10 años más joven que ella, y van a ser amantes, sí, pero además él va a ser el general que va a lograr finalmente darle ese sueño de Pedro el Grande, completar el sueño de tomar la entrada al Mar Negro. Claro, porque de la entrada al Mar Negro tienes el pasado al Mediterráneo. Y entonces eso lo va a lograr, para eso entra en guerra con Turquía, o sea, con el Imperio Turco-Otomano. Los rusos no estaban tan bien, pero los turcos estaban peor. Así que en la batalla de Chesma, 1770, los derrotan. Y eso va a permitirle a Rusia dos cosas importantes. Uno, unos años después, tomar el control de la península de Crimea e incorporarla a Rusia. Ahí ella además estratégicamente decide construir el puerto de Odessa, porque por ahí sale, Ucrania era el granero de Europa desde ese entonces, por ahí sale todo el grano, ¿ya?, para el comercio. Y Odessa es ruso, Crimea a partir de Catalina la Grande es ruso. Y además tiene el derecho a intervenir en los asuntos internos del Imperio Turco Otomano si es que los cristianos ortodoxos que viven al interior del imperio estaban en O problemas. sea, deja firmadita así No. una especie de doctrina Truman que Casi. puede intervenir Puede en intervenir. asuntos del Imperio Turco. Claro. Pero no me cuentes No nada. te cuento. Vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, ya construido el Imperio Ruso, no solo en el título, que lo hace Pedro el Grande, sino que a través de Catalina ya se extiende ese imperio, porque sin duda Catalina es la que va a ocupar los territorios que hoy día están en disputa, no solo Crimea, no solo, tú hablaste que funda la ciudad de Odessa, sino que posteriormente también se va a extender hacia el lado ucraniano. Claro. Y entonces hay que entender que, claro, porque ella participa, en primer lugar, en las particiones de Polonia, así que Rusia se queda con una parte de Polonia. De Polonia, sí. Y si uno piensa en el imperio así, como para graficarlo, como para hacerse una idea de lo que era, va a ocupar desde Pedro el Grande las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia, Lituania, Catalina la Grande hacia Polonia y territorio de lo que posteriormente va a ser, o sea, Ucrania, que en el fondo la Ucrania actual era parte de Rusia y la otra parte era de los austríacos. Después, por abajo, en el fondo, las costas del Mar Negro, Besarabia, Valaquia, la península de Crimea, y después, si tú sigues, los zares van a ir, en el fondo, y van a tomar el control de la zona del Cáucaso, ¿ya? Todas esas repúblicas que existen hoy día. Todos los que por aquí están. los Uzbekistán y todo Por eso, eso, los por aquí todo están. eso, parte del Imperio Ruso, van a llegar a entrar en el territorio de lo que era de los persas, o sea, el actual Irán. Después, si uno piensa hacia más hacia el oriente, parte de Mongolia, parte, en el fondo, territorios de lo que es la actual China. O sea, es un imperio que llegó a abarcar, Extensísimo. claro, un sexto de la superficie del planeta. No, Ya, impresionante. Impresionante. Así que la verdad es que, claro, durante este periodo, durante estos 300 años, en el fondo crece. Y luego de Catalina, yo creo que con Catalina es el momento de cenit, así de Sí. mayor desarrollo. Y después de ella, bueno, viene contra su voluntad su hijo Pablo Alaska, ¿ya?, que también fue parte en algún momento del Imperio Ruso. Después de Pablo viene el zar Alejandro, ¿ya? El zar Alejandro es el que derrota a Napoleón, ¿ya? Pero ya con Alejandro, cuando Alejandro I. Cuando muere Alejandro I y asume su hermano Nicolás, comienza a verse que hay descontento al interior de Rusia cuando se produce la revuelta decembrista en 1825. ¿Ya? Porque Éramos claro, los hijos de Era- 1812. claro, pues ellos Ese es el canto, además, un poco podríamos decir, ya con el propio Pushkin, que aparece con gran fuerza, de esta idea de promesas de cambios que nunca se hicieron. Claro, porque tras la derrota de Napoleón, además van a tomar el control de Finlandia, ¿ya? Y entonces el zar se va a atrever a hacer reformas constitucionales o probar constituciones en Finlandia, en los territorios polacos, pero jamás en Rusia, ¿ya? Y los zares van a gobernar, en el fondo, bajo el Autárquico. lema de la
autocracia, ortodoxia y nacionalismo, porque las ideas de la Revolución Francesa, la verdad es que los espantan. Y entonces surge esa idea. Nosotros ayudamos a liberar no solo Rusia, sino que Europa, llegamos hasta París, ¿ya? Y aquí en Rusia no hay ningún cambio. Llegamos y volvemos a la misma vida vacía de San Petersburgo. Claro, y además la revolución decembrista se produce porque efectivamente a la muerte de Alejandro I debió haber asumido Constantino. Constantino había renunciado al trono, la gente no sabía y por lo tanto el trono pasa al otro hermano que era Nicolás I. Y eso va a provocar, o más bien va a ser la excusa para esta revuelta que tenía otros descontextos también. Pero Nicolás I va a reprimir esta rebelión, digamos que podría haber sido la primera revolución en rigor, pero que no fue, y los va a mandar a Siberia. Y por lo tanto él va a gobernar autárquicamente, va a ser un zar que además va a dejar cosas importantes, no sé, en San Petersburgo construye San Isaac, por ejemplo, y le da la cúpula para mostrar ese poder, pero además va a entrar en la guerra de Crimea, que va a dañar profundamente a Rusia, porque va a quedar evidencia. La guerra estalla por una excusa, en realidad, que es bastante tonta, en el sentido de quién podía, por una problemática interna en Tierra Santa, y que tenía que ver con que la llegada del ferrocarril hace que lleguen cada vez más peregrinos, y los católicos querían estar por sobre de los ortodoxos, y eso genera la pugna. Pero básicamente lo que muestra la guerra de Crimea es que Europa pelea, y cuando digo Europa estamos hablando de Francia y el Reino Unido, que están dispuestos a aliarse al infiel, que es el turco, para oponerse a Rusia. Es un tema político, pero ellos pelean con armamento industrial. Mientras que Rusia pelea con un armamento preindustrial. Rusia deja evidencia que se ha quedado atrás. Claro, se ha quedado atrás. Y entonces, bueno, pierden en la guerra de Crimea, ¿ya? No pierden la península de Crimea, pero sí se obliga, en el fondo, la desmilitarización del Mar Negro, y pierde los territorios de Valaquia y en el fondo ahí, en esa zona hacia, podríamos decir, hacia los Balcanes, los territorios que tenía, eso los pierde. Y Nicolás muere antes de tener que firmar el tratado, así que va a asumir el trono después de Nicolás, Alejandro II. Y a Alejandro II le toca poner fin a la guerra, y ese Alejandro II es el zar que es conocido como el zar emancipador. Porque el gran problema de Rusia es que Rusia todavía mantenía lo que era la servidumbre, en el fondo, de los campesinos. O sea, estos campesinos que estaban atados a la tierra, que le daban valor a la tierra, y los nobles, en el fondo, no solo poseían tierra, sino que almas, almas de los hombres que trabajaban las tierras. Y Alejandro dice, más vale abolir la servidumbre desde arriba a esperar que la servidumbre se comience a abolir desde abajo. Y en el fondo promulga el decreto de emancipación, pero el problema es que el decreto traía muchos problemas porque les dan la libertad pero no les dan tierra, o les dan tierra y son las peores tierras. Y eso no deja contento a nadie. Era evidente, y el zar lo sabía, que Rusia lo que necesitaba era una constitución. Sí. Se dice que Alejandro la tenía así como en el escritorio, pero va a ser víctima de varios atentados. Y finalmente una organización que peleaba por los derechos de los campesinos, o sea, a quien él mismo había liderado, va a terminar con la vida de Alejandro II, un atentado en la ciudad de San Petersburgo. Una bomba le tiran al carruaje, él se baja. Además, que era un carruaje que le había regalado Napoleón III contra bomba. Exactamente, pero él baja a ver lo herido, y ahí le tiran la segunda bomba, y se desangra. Le sacan las piernas y se desangra después en el palacio. Y a su muerte va a asumir su hijo, que es en el fondo Alejandro, Alejandro II a la muerte va a asumir su hijo, que es efectivamente un hombre autárquico. Absolutamente. Claro, porque va a Alejandro III. Claro, va a ir, en el fondo, va a darse cuenta de que todo esto que ha ocurrido es precisamente por el hecho de que han entrado las ideas occidentales. Esas ideas occidentales son los que finalmente han terminado con la vida de su padre, y de hecho... Y eso también se demuestra cuando construye la iglesia en San Petersburgo, que es el primer edificio con un estilo ruso, copiando la San Basilio, como para mostrar, bueno, por supuesto, es la iglesia
que se construye sobre la sangre derramada, pero de su padre, básicamente, pero dice mucho políticamente. Claro, claro, es como volver a las verdaderas raíces, donde estaba la verdadera Rusia y ¿Qué cerrar, es Rusia? La claro, pregunta. qué es Rusia y cómo se llama y cerrarse a las influencias del mundo occidental. Pero claro, la cosa estaba complicada porque ya este zar, bueno, va a aumentar la presencia de las ranas, de la policía secreta, porque claro, han comenzado a surgir grupos clandestinos. Hay que pensar que las Ideas ideas políticas, en el fondo, han comenzado a cobrar fuerza. ¿Ya? No, además él va a asesinar, va a matar a todos los que habían hecho el complot contra su padre, pero después va a perseguir a los disidentes políticos y varios de ellos van a terminar muertos, incluido el propio hermano de Lenin. Exactamente, pues y ahí entonces Lenin, que estaba estudiando en la Universidad de Kazán, va a participar en los movimientos estudiantiles, lo van a expulsar de la universidad. No, y se va a empapar de las ideas marxistas. Exactamente, y va a terminar también en Siberia. Y después de Siberia, cuando sale libre, se va para Europa, y en Europa, bueno, toma contacto con todos los líderes de lo que en ese momento se denominaba la socialdemocracia. El Partido Socialdemócrata era el Partido Comunista, tal cual, que además había hecho sus congresos, y es donde el segundo congreso, el Partido Socialdemócrata, donde se dividen entre la mayoría y la minoría. La mayoría, el nombre es bolchevique, y la minoría son los mencheviques, que además es genial porque es puro marketing, porque solo ahí fueron mayoría, pero se quedaron con el nombre. Claro, claro. Y claro, cuando ya llegamos, en el fondo, cuando aparece, cuando le toca el turno, podríamos decir, de liderar este imperio ruso a Nicolás II, la cosa estaba compleja. Claro, porque además Alejandro III muere súper joven. 49 años. Por eso era súper joven. Un lolo. Por eso, él nunca pensó, Nicolás, que, o sea, sabía que iba a ser zar, pero tenía no todavía. 26 años. Tenía 26 años, que uno piensa, bueno, no es tan joven para tener 26 años, pero claro, pensaba que a su papá le podía quedar muchísimo rato. No, por supuesto, tenía por lo menos, por lo bajo, entre 10 y 20 años. Claro, claro. Entonces, siempre por eso se hace el símil con el Luis XVI, que claro, Luis XVI, de hecho, cuando sabe que tiene que reinar, se habrían reunido con María Antonieta y habrían dicho, oh no, por Dios, somos demasiado jóvenes tener esta responsabilidad. Y claro, a Nicolás II la cosa se le viene mal, porque se mezcla además los temas personales con un momento político muy complicado, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, en el que Nicolás decide no estar ausente, con un ejército que no estaba preparado. Él decide comandar los ejércitos, decide dejar a la zarina Alejandra al mando del gobierno. No, y además hay que decir que él era un buen hombre, sí, que era un hombre enamorado de su mujer, era un gran padre, era un hombre enamorado de su familia. Van a tener estas 4 niñitas y su familia eran sus ojos, y finalmente el Zarevich, y el problema personal que se combina con toda esta política compleja es que el Zarevich, el heredero al trono, era hemofílico, y van a hacer todo lo que puedan por tratar primero de ocultar eso, porque era una fragilidad que ponía en riesgo la política completa, porque entendamos que el hecho de que el heredero al trono fuera hemofílico ponía en duda la continuidad de la familia, y por lo tanto las posibilidades de los complots internos familiares eran inmensas. Ahora, por proteger esos complots internos familiares, no se dieron cuenta que habían otros complots desde fuera que iban a terminar con la familia igual, y que iban a terminar refundando literalmente Rusia, y eso fue lo que pasó. Claro, exactamente. La figura de Rasputín, por ejemplo, se explica en ese marco. Claro, y por ejemplo, ellos van a decidir, para ocultar esto, se van a ir a vivir fuera de San Petersburgo, a Tsarskoye Selo, al Palacio de Alejandro, y la nobleza se pregunta, bueno, pero ¿por qué? O sea, a una nobleza que le sacas la figura del emperador, le quitas parte de la vida, la razón de ser. Po. O sea, ¿me entendí? ¿Qué lo hago? Claro, exactamente. Y además dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver este monje de Siberia, cochino, raro? Cochino, porque además no se había bañado nunca. Y que el zar además le va a poner seguridad, porque o sea, habían filas de mujeres que querían entrar al departamento Rasputín en el centro de San Petersburgo, y el zar le pone hasta protección. Entonces se preguntan, bueno, ¿quién es? Y entonces, claro, dos nobles, Yusupov, un primo claro, también del y zar. Demetrio Romanov, deciden matar a Rasputín, y ahí Rasputín deja esa carta donde en el fondo dice, si voy a morir asesinado por los campesinos, le dice al zar, tú y tu familia tendrán larga vida. En cambio, si soy asesinado por la nobleza, tú
y tu familia y Rusia perecerán. Y no se queda acá porque la verdad es que se le va a producir la revolución del La 17. profecía de Rasputín. La profecía de literalmente. Rasputín, claro. Pero claro, ahí cuando ya muere Rasputín, Alejandra siente que han decretado la sentencia de muerte de su hijo. La situación en las ciudades se complica porque el zar era un hombre de palabra y por mantener el frente, que estaba él comandando, que tampoco tenía las habilidades para poder comandar, digamos, de un modo realmente una buena arenga, digámoslo así. Por otro lado, la zarina alemana, el enemigo era Alemania, a cargo del gobierno, todo mal. Va a decidir volver, porque en un momento hay unas turbas en las ciudades, porque ha desabastecido a las ciudades, hay hambre. Y por lo tanto, él decide tomar un tren, ese tren es interceptado, lo obligan a abdicar, quiere abdicar en favor de su hijo, pero después se da cuenta que no puede, quiere abdicar en favor de su hermano, y finalmente se establece un gobierno provisional. Entonces la Revolución Rusa tiene dos partes. Una primera parte, que es el fin de los Romanov, la dinastía, y en el fondo febrero, claro, el ascenso de Kerensky. Lenin no fue el que derrocó al zar Nicolás. No fue Lenin. No. Y por lo tanto, en el marco, pero la guerra sigue. Y ese es el gran tema, porque ¿por qué la guerra sigue? Porque Kerensky se da cuenta que los alemanes han ganado mucho, el zar también se da cuenta lo mismo, la guerra era muy impopular, pero si salían de la guerra tenían que reconocer la pérdida de todos esos territorios, por lo tanto no lo hace. Y ahí es donde los alemanes, que no quieren pelear una guerra de dos frentes, se encargan de poner a Lenin en un tren con el oro del segundo imperio alemán. O sea, financiado por los alemanes, va a ser que va al final a radicalizar, vaya a desestabilizar la cosa. Eso es octubre. Claro, y eso es el mes de octubre. Y ahí, bueno, el país no es un triunfo, van a unas elecciones donde más van a perder y bueno, lo que ocurre es que va a reemplazar la guerra claro, mundial por la guerra civil. Lo lleva a una guerra civil. Y en medio de esa guerra civil, la familia del zar se transforma en un problema, el ejército blanco que dirigía Kolchak va avanzando hacia la zona, porque claro, ellos primero se quedan en su palacio, sí, después los llevan a Siberia y cuando ya están en la zona de los Urales, Kolchak avanza y el temor de que los liberaran, la solución final, ¿ya? Y para eso se había preparado la casa del propósito especial, la casa Ipatiev, donde en el fondo van a ser asesinados el zar y toda su familia, más el médico y los sirvientes que los acompañaban, con una brutalidad, con una cosa, o sea, los cuerpos además van a ser tirados en un camión, rematados, porque además, claro, efectivamente las niñitas tenían las joyas en los corsés, eso les va a hacer como chaleco salvavidas en el fondo. Antibala. Claro, antibala. Y los van a rematar a tiro. Y después los van a subir a un camión, los van a tirar en 2 pozos sin marcar, los van a incendiar los cadáveres. O sea, una cosa tremenda. Y ya en la década del 70, en plena Unión Soviética, unos campesinos lo van a descubrir. Pero van a tapar los callados. Y ya cuando cae la Unión Soviética, esas tumbas que sabían dónde estaban y todas las van a abrir, se les va a hacer el ADN y se va a descubrir que son la familia real. Faltaban 2 cuerpos que los van a encontrar después, que son el del Zarevich y de María, y que efectivamente no habían muerto, habían sido rematados y quemados con arsénico. Y hoy día están en San Pedro y San Pablo, son considerados mártires y por lo mismo santos, y están todos los cuerpos menos esos 2, porque la burocracia ha sido larga. Sí, la iglesia los tiene ahí, no sé por qué razón. Eso ayuda a esa cosa de que podría haber sido Anastasia. No, Anastasia no fue. Lo que pasa es que las falsas Anastasias tienen que ver con que el zar tenía cuentas en Suiza, y esas cuentas eran solo cobrables por alguien de la familia. Entonces, cuando Anastasia, de hecho, es de los primeros cuerpos que está reconocida. El tema es que aparecen las falsas Anastasia, que son muchas, no es una. No. Lo que pasa es que hay una en la década del 80 Ann Anderson, claro, sabía un montón de cosas y estuvo cerca, pero hoy día con el ADN ya es imposible. Pero bueno, tremendo. Así que así ascendió el Imperio Ruso y así terminó. Y partió en la casa, digamos, en el monasterio Ipatiev, sacando a Miguel I, y convirtiéndolo en zar, y termina en la casa Ipatiev de los propósitos especiales, donde toda la familia, y ojo que a ellos los mataron ahí, pero además eliminaron a todos los Romanov. El primero, hermano, claro, el primero a morir de hecho fue Miguel, el hermano de Nicolás, en el que Nicolás había pensado en abdicar, pero Miguel se da cuenta y dice, no, soldado que arranca así de otra batalla,
pero los bolcheviques lo agarraron primero y lo mataron primero a él. Y de hecho mataron hasta la hermana de Alejandra, que era una monja. Sí. No, tremendo. Así que así terminó el Imperio Ruso. Así Pero es. la próxima semana vamos a estar también hablándoles de algún otro imperio y luego vamos a tener un break, no vamos a estar nosotros, pero va a haber programa. Va a estar, digamos, Sergio Vergara, que va a traer temas muy entretenidos. Sergio es un encanto, así que espero que lo disfruten. Y aquellos que están pensando en viajar, todavía tenemos cupos para octubre en Croacia, y aquellos que encuentren que es muy, muy encima, en marzo nos vamos a la Puglia. Eso. Así que está Bien viajado. extraordinario, bien viajado. Así que nos vemos y con ustedes viajamos todos los sábados en Viajando en el Tiempo. Gracias por acompañarnos, gracias Barbarita. Gracias, nos vemos.